Bendecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la posición de los hijos de Dios, bendecidos en Cristo Jesús. Y porque somos bendecidos en Cristo Jesús, fíjense, cada hijo de Dios está diseñado hacia la prosperidad. Realmente sería una incongruencia que nosotros, como hijos de Dios, no fuéramos gente próspera. Pero algo que tenemos que entender acerca de esto es que somos gente que fue diseñada para ser próspera, pero todo tiene un diseño, todo tiene un trazo, todo tiene un orden. Cuando nosotros o cuando Dios llega a nuestra vida llega orden, llega un diseño, llegan cambios, llega vida nueva. Y todo esto lo que genera es precisamente eso, una prosperidad. Nos lleva a una abundancia. Lo decíamos en algunos domingos atrás, nos lleva a la plenitud. Dios no nos ofrece la felicidad, Dios nos ofrece la plenitud. Y eso es algo más grande. Semanas atrás hablábamos también de que somos administradores. Entonces, si yo te digo, ¿quién de los que está aquí no quiere ser próspero? Yo creo que todos queremos tener prosperidad en nuestras vidas, ¿o no? O alguien le quiere, no, yo voy a hacer un voto de pobreza. Pobreza voluntaria. Sí, yo creo que no, aunque sabes, hay gente que hace votos de pobreza. ¿Sí? Y hay gente que lo hace creyendo que de esa manera está agradando a Dios. Pero siendo bien sinceros, yo quiero que tú me digas, en estos tiempos, ¿qué haces sin dinero? ¿Sí? Y mucha gente dice, no, es que el dinero es malo, el dinero te corrompe. No es cierto. ¿Sabías que el dinero no corrompe a las personas, ni el dinero es malo? El problema es lo que hay en las personas. Por eso es que cuando hablamos que cuando nosotros fuimos diseñados por Dios para la prosperidad, nosotros nos debemos a ese diseño. Cuando tú caminas en ese diseño, no vas a tener miedo de que el dinero te corrompa. Ni te vas a corromper. ¿Por qué? Porque sabes que tú te debes a un diseño, porque sabes por quién fuiste creado y sabes ahora a quién tú le perteneces. Y bueno, la pregunta que te decía, ¿quién de ustedes no quiere ser próspero? Todos dijeron que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿O hay alguien que dijo que no? Todos, yo sé que todos. Ahora, ¿cómo es que nosotros alcanzamos esa prosperidad? ¿Sabías que la manera en la que las personas alcanzan la prosperidad es a través del servicio? Muchos piensan que dicen, yo le voy a pedir a Dios que me dé mucho dinero y me lo va a dar. Y lo primero que tenemos que aprender es a servir. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a servir, porque servir te libera de la escasez. Acompáñame por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 25 al 28, que cita de la siguiente manera. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en esta porción la Escritura nos muestra los misterios o el misterioso plan de Dios, nos muestra
su propósito. Y dentro de el plan de Dios y dentro del propósito de Dios, nosotros estamos incluidos. Ahora, si Jesús, siendo Dios, Él está expresando que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, con mucho más razón nosotros también deberíamos de entender esa parte, que nosotros estamos aquí en esta tierra también para servir a los demás. Ahora, si yo te pregunto, ¿es fácil servir a los demás? No es fácil. O sea, no es así que muy fácil, pero cuando tú tienes la actitud correcta, cuando tú tienes el entendimiento correcto, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, cuando tú tienes bien entendida cuál es tu posición en Cristo, créeme que sirves de una manera correcta y eficiente. En el reino de los cielos, el que sirve es grande. Dios nos ha llamado a servir por medio de nuestros dones. A todos se nos ha dado dones, talentos, habilidades. ¿O hay alguien aquí que diga, es que a mí no, yo llegué tarde a la repartición? ¿Tenemos dones? ¿Tenemos talentos? ¿Tenemos habilidades? Entonces, ¿podemos servir? Sí, o sea, podemos servir, tenemos todo para poder servir, pero tenemos que aprender a servir de la manera correcta. Yo quiero preguntarles a ustedes su experiencia. Lore, tú cuando sirves a las personas, ¿qué te motiva a servir a las personas? El que tenga mejor salud. A ella le motiva el que tengan mejor salud, ¿verdad? Que se sienta la gente en confianza, que la gente se sienta bien. Madian, ¿a ti qué te motiva cuando sirves a las personas? Sí, que estén satisfechos. Ricardo, ¿a ti qué te motiva cuando sirves a las personas? Y podría seguirles preguntando, y todos ellos, fíjense, todos ellos les motiva ver el bienestar de las personas, pero a final de cuentas, ¿ese bienestar de las personas les reditúa a ustedes algo? Sí. Sí, le pregunté, bueno, a la mayoría que les pregunté son comerciantes, pero Sofía, ¿a ti qué te motiva cuando tú sirves, cuando tú estás en tu labor como maestra? Siente una satisfacción, pero a final de cuentas, fíjate, entre más efectivo seas tú en lo que haces, también más grande es lo que a ti te reditúa. O sea, tenemos que entender eso. Pero ahora, cuando lo hacemos por una motivación de ver a las personas que estén bien, que lo logren, pero fíjate, esto es lo que debería de motivarnos a nosotros como hijos de Dios. Todo lo que me acaban de decir, y si tú le añades esto, créeme que vas a aprender a disfrutarlo. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23, cita de la siguiente manera. Escucha, dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. O sea, esta sí es una palabra poderosa, que cuando tú lo entiendas, mira, yo sé que a veces en el caso de aquellos que sirven a personas, que están en una vitrina o que están atendiendo a las personas, te llega gente de todo tipo, con todos los ánimos, tanto buenos como malos. Pero si tú entiendes que cuando estás sirviendo a esta persona, no estás sirviendo a esta persona enojona, gruñona, pesada, como tú le quieras decir, no la estás sirviendo, sino que la sirves como si estuvieras sirviendo al Señor Jesucristo,
créeme que tu vida va a ser totalmente distinta. Porque si yo te pregunto, vamos a suponer que Lore, Madian, Ricardo, Sofía, que ustedes no estuvieran atendiendo a personas, que ustedes estuvieran sirviendo directamente a Jesucristo. ¿Cómo lo harían? Que te dijeran, Madian, hoy va a ir a comer Jesucristo a tu casa o a tu negocio. Hoy te va a ir a comprar refacciones Jesucristo, Ricardo. Hoy va a ir a tu club Jesucristo. Hoy va a ser tu alumno Jesucristo. ¿Qué harías? A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué harían? ¿Se quedarían así? ¿Así? ¿Qué harían? ¿Qué harías tú? Dar el mejor servicio, dar lo mejor de ti. ¿Y por qué no lo das todos los días? Porque la Escritura nos está diciendo, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo. El problema es que vemos la cara de aquel cliente enojón y decimos, ay, ya vino, mejor que ni venga. Pero tenemos que, cuando tú haces, mira, aquel que se está formando en la excelencia, no le interesa cómo es la persona. O sea, realmente no te interesa cómo es la persona. Yo recuerdo hace muchos tiempos, pues yo me dedicaba igual a las ventas y tenía clientes que eran muy pesados, muy groseros. Y las personas que trabajaban conmigo luego me decían, es que, ¿cómo es que tú aguantas a esta persona, no? ¿Cómo es que puedes tratar con ella y es grosera y te trata mal y dice? Le digo, a final de cuentas esta persona paga tu sueldo, el mío y el de todos. ¿Sí? O sea, a final de cuentas. Y entonces, eso era lo que motivaba en su momento. Pero ahora cuando tú entiendes esto, que cuando tú sirves a otra persona, estás sirviendo a Dios, creo que es un motivo más alto. Porque Dios se expresa a través de las personas. Y Dios trata con nosotros a través de las personas. En otra ocasión llegué a una ferretería y la chica de la ferretería le pedí algunas cosas y le dije, no, mejor cámbiamelas. Y me dice, ay Dios mío, dame paciencia con este hombre. Y le digo, cuando tú le pides a Dios paciencia con un hombre como yo, te van a llegar otros 10 para que aprendas y te ejercites en la paciencia. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta por qué necesitamos entender que nosotros servimos a Dios cuando estamos sirviendo a las personas. Y si te das cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos, porque a veces si llega el pastor a tu negocio, ¿verdad? Lo quieres tratar bien. Tú debes de tratar a todos, no solamente al pastor, no solamente al hermanito de la congregación. ¿Por qué? Porque debemos de dar un buen trato a los demás. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente a través del trato, a través de cómo la sirves tú, se va a conectar con lo divino, se va a conectar con lo espiritual, porque tú eres el puente, tú eres el canal que va a conectar a mucha gente con Dios. No solamente a los hermanos, sino que debes de servir a todos por igual, porque de esa manera tú estás dando testimonio de Cristo a ellos. Sabes que muchas veces es más poderoso el cómo tratas a las personas que no están en Cristo, y ellas van a ver a Cristo a través de tu vida. Te repito nuevamente Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Repite al que está a tu lado, háganlo de buena gana. Dice, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Cambiarían muchas cosas si hiciéramos lo que hacemos de buena gana, con una buena actitud? Porque al final de cuentas, a quien tú estás sirviendo no le interesa si tú tienes problemas, si tú estás pasando por depresión o tienes reburujadas las hormonas, no le interesa. O sea, realmente a esa persona no le interesa. Sino que esta persona fue a que se le preste un servicio. Y por lo tanto, nosotros como servidores de Dios tenemos que aprender
a servir a los hombres como si estuviéramos sirviendo a Dios. En el reino, dice la Escritura, que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que preste servicio, que sirva. Y el ejemplo lo puso Jesús. El ejemplo lo puso porque si tú has leído los evangelios, en la parte que se habla que es la última cena, ¿qué es lo que Él hizo? Lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Ahora, si en este momento entrara Dani y Carlos con unas tinas y digo, a ver, hoy se quitan los zapatos, vamos a lavar los pies, ¿se dejarían que se les lavaran los pies? ¿Sí o no? Algunos dicen, no, es que, híjole, no me puse talco. ¿Lo permitirías? ¿Sí o no? Sí. Pero si dijera, ahora los de la fila de adelante le van a lavar los pies a la fila de atrás, ¿lo harías? Sí. Y en este tiempo no es tan difícil. En aquel tiempo era más difícil, porque ellos caminaban por la calle, descalzos, había caballos, camellos, elefantes, pisaban en la calle y caminaban todo. O sea, no era algo tan fácil. Y Él les puso la muestra, porque en ese tiempo, el encargado, porque cada vez que tú entrabas a una casa, el encargado de hacer la limpieza o el lavado de los pies a los invitados era el siervo de menor rango. O sea, el de más abajo, ese era la función de lavar los pies. Lo que Jesús estaba mostrándoles es, si yo, que ustedes me consideran su maestro, estoy haciendo esto por ustedes, cuanto más ustedes tienen que hacer lo mismo por los demás. Y te digo, en la teoría es bien fácil, pero en la práctica no es tan fácil. No lo es. ¿Sí? Y podríamos decir que sí, pero hay ocasiones en las que se requiere que sirvamos y decimos, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Y en esas ocasiones es donde nosotros mostramos que no estamos dispuestos a servir. Y tenemos que aprender a servir, porque en el reino el que quiere hacerse grande tiene que aprender a prestar servicio. En la Escritura podemos ver acerca de Nehemías. De hecho, hay todo un libro acerca de Nehemías. Yo sé que han escuchado acerca de Nehemías, pero Nehemías sirvió a un rey extranjero. Y no crean que el rey lo mandó a llamar y le dijo, mira, Nehemías, vas a servirme, tu sueldo va a ser tanto. No, Nehemías fue llevado como esclavo a ese reino y fue puesto al servicio del rey. Nehemías también sirvió a su pueblo. Nehemías tenía un cargo muy alto. Después de tanto tiempo él alcanzó a tener un cargo muy alto, pero él en todo momento sirvió a Dios. Y él jamás, aunque fue llevado como esclavo, él sirvió en la condición de esclavo como si estuviera sirviendo a Dios mismo. Quiero que me acompañes a Nehemías. No lo van a proyectar porque no lo tiene. Al libro de Nehemías, capítulo 1. ¿Sí lo tiene? Nehemías 1. Y quiero meterte un poquito en contexto acerca de la condición de Nehemías. Y la Escritura dice así, capítulo 1, vamos a leer todo el 1 y parte del 2 hasta el versículo 10, que dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, desde allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Aquí podemos ver, Nehemías está dando cuál era su función: copero del rey. Copero del rey era una función muy, pero muy importante, porque en ese tiempo la función del copero del rey era que antes de que el rey probara el vino, el copero del rey lo tenía que tomar. ¿Para qué? Porque los atentados en ese tiempo contra el rey generalmente eran en la comida. Entonces la función del copero era que tenía que probar todo lo que el rey ingería, lo tenía que probar antes. Si el copero se sentía mal o tenía algún problema, el rey la libraba. Entonces era algún tipo así como si fuera un guardaespaldas, alguien que cuidaba la vida del rey. Era un trabajo de mucho riesgo, pero también era un trabajo de mucha confianza. Imagínate, ¿cómo es que un esclavo termina siendo el copero del rey? Si él fue esclavizado, el pueblo de Israel había sido esclavizado por este rey. ¿Cómo creen que se sentía o sentía el pueblo que había sido oprimido por ese rey? ¿Estaría muy a gusto con? No, ¿verdad? ¿Y cómo es que un rey le confía su vida a un, por así decirlo, enemigo de su pueblo? ¿Cómo creen que Nehemías llegó a alcanzar a ser el copero del rey? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo le hizo? ¿Qué es lo que hizo para ser el copero del rey? Sirvió con excelencia. Sirvió como si sirviera a Dios y no a los hombres, aunque ese hombre podría ser su enemigo. Alguien con otra mentalidad, me pusieron en el lugar donde puedo envenenar al rey, me lo he hecho.
Pero ¿sabes qué? Él entendió quién era y él sabía tenía principios, tenía un entendimiento. Si tú te das cuenta, la oración que él estaba haciendo, la oración que él estaba haciendo, él habla de que él sabía lo que Dios dijo, sabía lo que Dios prometió, sabía que Dios prometió que así como iban a ser esclavizados por no haber vivido de acuerdo a un diseño, también si ellos enderezaban su vida y caminaban dentro del diseño, sabían que también Dios iba a obrar en sus vidas. O sea, él tenía un conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios es el que lo llevó a servir al rey con excelencia, y ese conocimiento de Dios es el que nos debe llevar a nosotros a servir a los demás con excelencia, a dar testimonio de la verdad y de la grandeza de Dios en nuestra propia vida. Escucha Nehemías 2, versículo del 1 hasta el 10, vamos a leer. Dice así: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, a este rey servía Nehemías, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Esto era algo muy peligroso para Nehemías, O sea, que el rey lo viera nervioso, lo viera triste. O sea, ¿qué pensaría el rey? Así como que me quiere hacer algo conmigo, ¿no? O sea, él no se podía dar el lujo de estar así. Pero lo hizo. Dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, y para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyendo Sanbalat Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y hasta ahí le vamos a dejar, pero fíjate todo esto. Por ser una persona que él ya había trabajado tanto el servicio, que en el momento en el que él requirió que se le retribuyera todo lo que él sirvió, el rey le preguntó: ¿qué pides? ¿Le puso algún pero? El rey le preguntó: ¿en cuánto tiempo piensas hacer esto? Él le dio un tiempo. ¿Por qué? Porque Nehemías era un estratega.
aparte de ser el copero del rey, era una persona estratégica, era una persona que sabía acerca de tiempos, sabía acerca de lo que se tenía que hacer, sabía lo que se necesitaba. Si tú sigues leyendo el libro de Nehemías, todo el libro de Nehemías es un libro que habla de una persona que tiene una mentalidad, una estrategia, un entendimiento de las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Cómo organizó al ejército, cómo organizó para levantar los muros, cómo levantó a la gente, ¿para qué? Para que cumplieran con el acometido. ¿Cómo es que le dijo al rey, si usted me da cartas para que le diga yo al guarda de sus bosques que me dé madera para que la ciudad, bueno, no le dijo así, la ciudad que ustedes destruyeron, ahora con sus mismos recursos se van a levantar? ¿Y cómo es que el rey le dio cartas para que le dieran paso? Para que no tuviera impedimentos de nada. Y es más, le puso una guardia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que tú logras ser una persona de tan alta confianza para un rey? ¿Te digo cómo? Sirviendo con excelencia. Cuando tú sirves con excelencia, las puertas están abiertas en todos lados. Muchas veces nosotros queremos la recompensa luego, ¿verdad? Pero yo te sirvo, pero ¿qué me vas a dar? ¿Verdad? Tenemos esa actitud así de que yo ya hice esto por ti, ¿qué me vas a dar? ¿Sabías que muchas veces van a pasar años? Pero Dios no es deudor de nadie. Si tú has servido, la recompensa ya está. ¿Sí? Si tú has servido, la recompensa ya está. Y podemos ver en la vida de Nehemías cómo él sirvió y en su momento, cuando él necesitaba, en el momento justo que él necesitaba, todo lo que él necesitaba estuvo presupuestado. Y nosotros como hijos de Dios, en el propósito eterno, todo lo que nosotros necesitamos está presupuestado. Pero eso es algo que tenemos que entender, pero esto solamente se logra a través del servicio. ¿Cómo es que puede hacer un hombre para recibir el favor de los hombres? Solamente sirviendo. No hay otra manera. Podemos ver el ejemplo, ¿verdad? En la escritura, Daniel sirvió a 3 reyes. Daniel también es otra persona que llegó como en una condición de esclavo y también sirvió. Imagínate, pasaron 3 reyes, 3 gobiernos y él sirvió. Él estuvo sirviendo al lado de 3 reyes. Otro ejemplo en la escritura, ¿verdad? El ejemplo acerca de José el soñador. Muchas veces nosotros lo único que tenemos de José es lo soñador. Pero ¿sabes qué era lo más importante que José tenía? Dios estaba con él. Y a José nunca se le olvidó que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José sirvió a su padre. José sirvió a Potifar. José sirvió al carcelero. José sirvió al faraón. Pero José entendió que siempre, en todo momento, no servía a personas. Él estaba sirviendo a Dios mismo. Porque si tú analizas la historia de la vida de José, José fue el puente para salvar a toda una nación. ¿Sí? Porque José pudo preservar la vida de todos sus hermanos, los resguardó por un tiempo en Egipto, después los sacó de Egipto, Dios le mostró que iban a salir de Egipto, todos ellos ya como una nación. Pero José igual sirvió a su generación. Y si tú analizas la vida de las personas en la escritura, una característica importante de todas estas personas era que ellos servían. Y nosotros no estamos exentos
del servicio a Dios. Nosotros cuando servimos realmente mostramos la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Las palabras de Jesús van más allá de que hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si tú tomas estas palabras como un principio, servir te engrandece a los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate lo que dice la Escritura acerca de David. Otro hombre dice, Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Y vemos cómo David fue un hombre con muchos errores, pero también fue un hombre que supo servir a Dios. David dio los planos a su hijo Salomón, dio los recursos a su hijo Salomón para la construcción del templo. Ahora, cada uno de nosotros estamos aquí por causa del propósito eterno de Dios. ¿Sí? Fuimos asignados a esta tierra. Y creo que cada uno de nosotros debemos de servir a nuestra generación. ¿Sí? No podemos, dile que está a tu lado, no te puedes morir. No, díselo. No te puedes morir sin haber servido a tu generación. No te puedes, no te puedes, fíjate, es un lujo que tú no te puedes dar. Morirte sin haber servido a tu generación. No te puedes morir sin haber aportado algo a tus generaciones, principalmente a tus hijos, a la gente que te rodea. Tú no te puedes morir así. Ahora, ¿dónde podemos servir? A ver, díganme ustedes, ¿dónde podemos servir? Como en la doctrina, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aquí, principalmente aquí, ¿verdad? En todo lugar se puede mostrar la grandeza de Dios, pero específicamente dentro de la iglesia de Dios podemos servir, ¿sí o no? ¿Y será importante servir como parte del cuerpo de Cristo? Es importante. Es de suma importancia que nosotros podamos servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. La Escritura habla de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función, ¿sí? Y si nosotros tenemos una función como parte del cuerpo de Cristo, pues tenemos que encontrar cuál es esa función que nosotros tenemos. ¿Sí? Si nosotros no encontramos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, estamos fallando y no estamos sirviendo como nosotros deberíamos de servir a nuestro Dios. Tenemos que aprender a servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿has identificado dónde puedes servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo? A ver, alguien que me diga dónde puede servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿No? Acuérdense que servimos de acuerdo a nuestros dones, talentos y habilidades. ¿Dónde podemos servir a Dios? Así como que todos así. Yo me siento ahora como en la escuela, ¿verdad? Cuando el profesor estaba dando la clase y preguntaba algo y todos se agachaban así como que no me vea, que no me vea. Debemos de poner nuestros dones, talentos y habilidades al servicio del cuerpo de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y se nos dieron dones, talentos y habilidades para que nosotros podamos servir.
Hay muchísimas actividades dentro de la congregación donde se puede servir. Aquí hay maestros. Los niños requieren maestros. Pero no necesariamente, porque alguien dice, no, pues yo no soy maestro, ¿verdad? Pero sí se puede enseñar. Sí se puede uno desarrollar pero no solamente maestros. El equipo de audio, video, se necesita gente que sirva. Y siempre están los mismos sirviendo. Cuando nosotros repartimos las cargas, todo es más ligero. Los edecanes. Y podríamos seguir nombrando que hay lugares donde cada uno de nosotros podemos encajar para estar sirviendo. Servimos, lo mencionaba hace un momento, como ministros del mercado. ¿Usted sabe quién es un ministro del mercado? Fíjense, se nos enseñó vamos a ver, la palabra ministro, cuando usted escucha la palabra ministro, ¿qué viene a su mente? Administrador, a ver, díganme más. Ministerio, ¿qué más? Encargado de algo. ¿Sabían que la palabra ministro, que está en la Escritura, significa servidor? Y dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Dicen, ya llegó el ministro, así, y así como que casi todo. Pero realmente la palabra ministro significa servidor. Por lo tanto, los ministros del mercado son aquellos que sirven en un ámbito laboral, ¿sí? En una empresa, en un negocio. O sea, son gente que está sirviendo. O sea, somos gente normal. Tenemos que entender eso. Nosotros somos gente normal. Nosotros somos espirituales todo el tiempo. El problema es que nos enseñaron que espirituales solamente éramos aquí cuando estábamos así y estábamos. Eso no tiene nada de espiritual. O sea, realmente la espiritualidad de una persona se demuestra no con cuánto ora, cuánto ayuna, no se demuestra con eso. La espiritualidad de una persona se demuestra en cómo vive, cómo administra la vida del Espíritu, o cómo el Espíritu gobierna su vida. Por lo tanto, nosotros somos, aquellos que son ministros del mercado, son aquellos que tienen una empresa, un negocio y están sirviendo a Dios a través del servicio que están prestando a los demás. Ahora, ese servicio que ellos prestan les reditúa. Ahora, como iglesia, los ministros del mercado apuntalan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita recursos. Sí. ¿Y de dónde salen los recursos? ¿Nos los manda Dios? Sí, Dios lo manda a través de las personas, ¿verdad? A través de cada ministro del mercado. De hecho, si tú te preguntas cómo es, hay mucha gente que a nosotros nos preguntan, ¿a ustedes los patrocinan los gringos? No. Todos son mexicanos. O sea, realmente sí, o sea, nos preguntan, ¿por qué? Porque todo lo que tú ves se ha generado por el mismo cuerpo de Cristo. Por gente que ha entendido que se necesitan recursos para tener las comodidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros con los recursos administramos los recursos para que nosotros podamos extender el reino de Dios, y eso es parte de la obligación, ¿sí?, de cada uno de los hijos de Dios. Es parte de, porque todos participamos de, es la manera en la como se puede
participar, pero también nosotros servimos a Dios en la sociedad. En la sociedad podemos mostrarle a la gente a Dios. Muchas veces sin hablarles de Dios, sin citarle la Escritura. Fíjate que la manera de hablarle a las personas, tú le citas la Escritura a las personas y así como que si, ¿no? Como si les echaras agua fría. Pero tú les dices, hay un proverbio que dice, ¿qué dice? A ver, un proverbio que dice, ya se me fue. Yo le decía apenas a una persona, le digo, mira, yo leí que hay un proverbio que dice, se me volvió a ir. ¿Ya ven? Ya hasta se me fue. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Me dice, me gusta tu filosofía de vida. Meses antes le había dicho, no, es que la Escritura dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y le cité la Escritura. A mí no me hables de religión. O sea, muchas veces no necesitas decirle que está en la Escritura. Tú vas y le dices a una persona, mira, necesitas cambiar tu mentalidad. Si tú no cambias tu mentalidad, vas a seguir viviendo igual, en el mismo lugar y con la misma gente. Pero si tú le dices, mira, la Escritura en Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No, a mí no me hables de eso. El mundo está hambriento de Dios. Solamente que también los mismos religiosos vacunaron al mundo contra Dios, porque los condenaron, porque los exhibieron, porque los señalaron, ¿sí? Pero recuerda que lo primero que Dios hizo con todos nosotros es amarnos, ¿sí? Lo primero, y tú puedes verlo en la Escritura, lo que siempre Jesús hizo es amar a las personas antes de condenarnos, porque a la mujer que fue descubierta en adulterio le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso. Entonces, ve y no sigas pecando, porque eso sí fue muy claro. Entonces tenemos que entender eso. Nosotros podemos servir poderosamente a Dios dentro de la sociedad, ¿sí? No le cites la Escritura, pero que en tu lenguaje está la Escritura, que en tu vida esté la Escritura, que Cristo sea expresado a través de ti, porque Él está en todo lugar y tú no dejas de ser espiritual ni un segundo de tu vida. Hasta en tus sueños tú eres espiritual. Cuando tú entiendes eso, créeme que aun cuando estás soñando, si estás soñando cosas que no corresponden a la vida de un hijo de Dios, hasta tu sueño se ubica. Pero si no, es porque no has querido. Mientras más servicio prestas, más engrandeces a Dios. En el reino nos fortalecemos en nuestros dones. Tus dones, talentos y habilidades te liberan de la pobreza. Los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado te liberan de tener una mentalidad de pobre, porque la pobreza está en tu mente. Porque cuando tú entiendes para qué fuiste traído a esta tierra, realmente no hay escasez. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice así: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en servicio de los demás. Entonces, ¿tenemos capacidades especiales recibidas de parte de Dios? Sí. Dice, úsala bien, porque muchos tenemos capacidades especiales y las usamos, pero no de una manera correcta. Las usamos solamente para nuestro propio beneficio y no debe ser así, porque nosotros ahora nos debemos al cuerpo de Cristo. Es por eso que nosotros necesitamos encontrar cuál es nuestra asignación. Cuando
descubrimos la asignación, esto genera productividad. Nosotros fuimos diseñados para ser productivos. Fíjate, hay un autor de un libro que se llama Miles Monroe, y él dice que la pobreza tiene que ver con gente que no es productiva o gente que no está sirviendo. En otras palabras, gente con potencial. Muchas veces cuando te dicen, tú tienes potencial, la gente se siente así como que, ay, me dijeron que tengo potencial. La próxima vez que te digan que tienes potencial, el potencial es una habilidad, es una fuerza que no ha sido expresada. Lo que cuando te digan tú tienes potencial, te están diciendo, tienes tanto y no estás haciendo nada con todo lo que tú tienes. Eso es tremendo. Tú tienes potencial. Tienes tanto. O sea, cuando tú aprendas a mirar todo lo que tienes en Cristo, es tanto, porque dice la Escritura que en Él están escondidos todos los tesoros que pertenecen a la vida y a la piedad. Quiere decir que todo lo que tú necesitas saber, entender y conocer para que tú seas una persona plena en esta tierra está escondido en Cristo. Pero tú lo buscas en otro lado, no lo buscas en Cristo. Cuando tú lo encuentres en Cristo, vas a experimentar la verdadera plenitud. Primera carta a los Corintios 4:1 dice así: así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Fíjate lo que está diciendo, que la gente debe vernos como siervos de Cristo, como aquellos en quien Dios ha confiado. Dios ha confiado en nosotros para enseñar su plan secreto. El trabajo de los hijos de Dios es entrenar a la gente para que sea productiva en todas las áreas de su vida. Voy a ir cerrando con Mateo 25, versículo 14 al 29, y esta parábola nos muestra precisamente cómo es que Dios opera en la vida de las personas, en la vida de sus hijos. La Escritura dice así: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para rendir cuentas cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó.
Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quitadle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En el reino de los cielos, lo primero que se nos da es confianza. O sea, Dios nos ha confiado su reino a nosotros. Dios en este tiempo ha confiado su reino a la iglesia, a sus hijos, ¿sí? Entonces, que ahora el reino está en manos ¿de quién? ¿De quién está? Mía. A ver, dile al que está el reino ahora está en mis manos. El reino ahora está en tus manos. Fíjate lo que hizo Dios. Ahora el reino, porque Él ya hizo todo lo que correspondía, ahora el reino está en las manos de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y Dios nos ha dado responsabilidad dentro de su reino de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Verdad? Dios no nos va a exigir más de lo que nosotros podemos. Entonces, de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos, Dios ha puesto todo en nuestras manos. Pero en este reino se rinden cuentas. Va a llegar un momento en el que se te van a pedir cuentas de qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con los dones, talentos y habilidades que yo te di? No podemos decir: es que los enterré. ¿O sí? No. O sea, si te das cuenta cómo dentro de este reino se nos ha dado responsabilidades a nosotros y se nos vamos a rendir cuentas de todo lo que se nos ha dado a nosotros. Y tenemos que entender esto. Dice, así como en esta parábola dice: al que tiene se le da más para administrar. O sea, en el reino todo es progresivo. El que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos que hasta que tengamos mucho vamos a administrar bien, pero alguien que administra en cualquier etapa de su vida. No necesita tener mucho, porque si llega a tener mucho y no sabe administrar lo poco, ¿qué va a hacer? ¿Sabías que un matrimonio se administra? ¿Sabías que los hijos se administran? ¿Y sabías que somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos? Todo lo que Dios nos permite. ¿Sabías que todo eso se administra? ¿Y sabías que de todo eso se nos pide cuentas a nosotros? Ahora, fíjate lo que añade la Escritura. En Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Y es algo que lo tenemos que entender, porque nosotros en Cristo lo tenemos todo. O sea, nosotros tenemos todo para alcanzar la plenitud porque estamos en Cristo. Fuimos diseñados por Él, somos el diseño de Él, y la iglesia está altamente bendecida por estar en Cristo. Lo podemos leer a la de 3, lo que tienes ahí en pantalla. 1, 2, 3. Ahí nada más. Ahora, continúa, pásale. A ver, ahora, esta es la condicionante, ¿verdad? 1, 2, 3. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno. Nosotros tenemos un diseño, ¿sí? En el caso de ellos tenían mandamientos que cumplir.
nosotros tenemos un diseño, ¿sí? Un diseño escritural, porque el nuevo pacto nos mete dentro de un orden, dentro de un diseño. O sea, nosotros escuchamos la primera parte que dice, entre ustedes no debe haber pobres, y hasta le decimos a Dios, tu palabra dice que entre nosotros no debe haber pobres, Dios. Y realmente eso es cierto, porque la palabra de Dios es verdad, pero también dice todo esto, ¿sí? Dice, así será siempre y cuando te alinees al diseño. El problema es que nosotros le exigimos, pero no queremos entrar dentro de ningún diseño, ¿verdad? Queremos vivir nuestra propia vida, y realmente si nosotros no nos alineamos al diseño, pues vamos a tener vidas que, aunque podamos alcanzar, ¿verdad? Porque se puede alcanzar la prosperidad, se puede alcanzar economía sin estar dentro de un diseño, se puede, y es bien fácil, se puede alcanzar, pero déjame decirte que las ganancias deshonestas jamás terminan en bien. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tú tienes ganancias de acuerdo al diseño, todo esto te lleva bien, lo aprendes a disfrutar, vives, ¿sí? Disfrutas aquello que tienes, pero cuando se obtiene, porque se pueden obtener cosas fuera de un diseño deshonestamente, todo eso lleva a la perdición a las personas. Sí, porque mucha gente opta por la vía más fácil, ¿verdad? Y dice, no, pues si el chiste es alcanzar economía, pues la alcanzamos. Y se puede, pero toda ganancia deshonesta trae consecuencias muy graves en la vida de las personas. Pero nosotros tenemos la capacidad en Cristo de vivir conforme al diseño, porque dentro del diseño hay un orden. Y esto se llama administración. Nosotros somos administradores de Dios. ¿Sabías que la forma en la que nosotros administramos los recursos, hablo todo recurso que haya sido puesta en nuestras manos, habla acerca de la espiritualidad que tú tienes? Porque realmente para administrar no se necesita tener mucho dinero, Para administrar, desde lo poco, tú puedes administrar. Yo recuerdo, hace algunos años atrás, cuando yo aprendí a administrar cuando viví en Estados Unidos. Solo trabajaba yo, mi esposa estaba embarazada. $5 para la tarjeta para llamar a México, 70 para la comida de la semana, 20 para el gas, 100 para la renta, y cada necesidad tenía que ser cubierta antes, ¿sí? Y todo lo que sobraba, y también tenía que ir ahorrando para regresar a México, porque no pensaba yo quedarme. Entonces, todo lo tenía que ir administrando de tal manera, y no podía aparecer dinero de otro lugar. Tenía que ir administrándolo de tal manera que todo tenía que cuadrar, y si sobraba algo, te podías dar el gusto. Y si no, ¿por qué? Porque tú tienes que aprender a administrar. El que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Hay gente que dice, no, yo cuando tenga administro. No tienes, porque no administras. Tienes que aprender a administrar, ¿sí? La forma en la que administramos habla de nuestra espiritualidad. Nosotros fuimos diseñados para ser gente próspera y productiva. Esa es el estándar que Dios nos dejó a nosotros como hijos de Dios. Y así fuimos llamados a vivir, como hijos de Dios, entendidos en el propósito, entendidos en el diseño, entendidos en todo lo que respecta a la grandeza de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos porque sabemos que tú nos has colmado, Señor, de la bendición que es Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que somos parte de un diseño, somos parte de tu propósito, porque nos has
hecho partícipes de tu reino, de tu gobierno, de tu grandeza. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que cada día, Señor, está cambiando nuestra manera de pensar, y por lógica, Señor, nuestra manera de vivir es distinta, porque nosotros no podemos ser los mismos mañana que somos hoy, porque en ti, Señor, nosotros somos gente que ha sido llamado a la grandeza, a la excelencia, para mostrar tu poder a todos aquellos que necesitan conocerte. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues a los que nos ven a través de las redes sociales, les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.